Muy buenas a todos. ¿Qué pasa? A ver, ayer subí una pequeña encuesta o una pregunta a Instagram en la que os decía que qué sustrato energético o qué ruta metabólica predominante había cuando se corría una maratón. Bien, la verdad es que las respuestas fueron variopintas. Casi todo el mundo o la mayor parte opta por el metabolismo o la oxidación de la grasa como fuente energética principal. Y si bien es cierto que lo más normal es pensar esto, también es cierto que la realidad es otra. Y os voy a explicar por qué. Lógicamente, el uso de un sustrato u otro va a depender de la intensidad o del ritmo al que se corre esa carrera, ¿no? Y otras variables, el estado del atleta, ¿no? Cuánto de bueno sea, lógicamente va a poder tener más o menos ritmo, su estado nutricional, condiciones ambientales, economía, en fin, un montón de historias. Ahora bien, ¿qué pasa cuando hablamos de atletas top? Y esto viene a raíz de todas estas noticias que se están viendo de que los grandes atletas quieren bajar de 2 horas el récord. ¿Qué pasa con esa gente? Pues básicamente que la intensidad a la que corren está cercana al 80, si no al 90% de su consumo máximo de oxígeno. A esa intensidad, sí o sí, prácticamente toda la carrera se podría decir que va a depender de la ruta o del metabolismo de los hidratos de carbono. Bien es cierto también que ese tipo de atleta es mucho más eficiente en el uso de la grasa y por lo tanto podrías pensar, pues claro, que utiliza más grasa que el resto y así es, pero a intensidades más bajitas. Cuando llega a esa intensidad, precisamente lo que tiene es una capacidad de oxidación mayor de los hidratos de carbono que el resto de deportistas de menor nivel, ¿no? Y sobre todo, supongo que tener una cabeza capacitada para mantenerse ahí. Si eso lo combina con una buena nutrición antes y durante una buena hidratación durante la carrera y demás, y condiciona todos esos factores ambientales, pues probablemente, ya os digo, que se mantenga durante las 2 horas corriendo y utilizando únicamente o principalmente esa fuente de energía. En el caso de corredores más malos, de menor nivel o con ritmos bastante mayores, van a ir a menos intensidad, pero proporcionalmente, igualmente, van a ser menos, por así decirlo, menos eficientes en el uso de la grasa y a un ritmo menor, pues como son menos eficientes, van a tener que utilizar también esos hidratos de carbono y eso se refleja en las pruebas de esfuerzo cuando hacen los intercambios gaseosos y ven cocientes respiratorios de más de 0,9. La cuestión es que el atleta pro incluso da más de 0,9, se puede acercar a 1, lo que está diciendo todavía que tiene más capacidad de oxidación de esos hidratos de carbono. Os voy a poner también un artículo sobre todo esto porque es complejo de entender. Yo quizás me esté dejando algunos matices por ahí o esté errando en algunas cosas, pero bueno, yo sí que me fío de lo que nos cuenta Ari Urtampilleta, ¿vale? Y os voy a dejar un artículo ahora enlazado para que podáis echarle un vistazo al respecto. Y está muy bien porque hace un estudio de caso con él mismo corriendo una maratón, ¿vale? Él es un corredor de medio nivel y prueba a hacer una maratón, ¿vale? Y se va tomando distintas medidas. Y en el artículo vais a ver qué dan esas medidas y vais a ver cómo termina con unos valores de lactato altísimos que, viéndolos, tú dirías que probablemente no acabase la carrera. Y eso ya ocurre desde el kilómetro 20. Por lo tanto, ha tenido que estar utilizando esa fuente energética sí o sí. Sin más, os dejo ese artículo por aquí y venga, subo esto y nada, espero que os haya gustado. Venga, nos vemos.